veces nos pasan no las vamos a poder entender y a lo mejor no hay explicación para ellas. La gente a veces quiere que Dios le explique por qué las cosas pasaron. Yo le tengo que decir algo: Dios nunca nos va a explicar nada. Nosotros vamos a tener que entender el porqué de muchas cosas. Algo sí le tengo que decir: todo lo que nos pasa en la vida, sea una enfermedad, sea una pérdida, sea un dolor, sean problemas financieros, sean cosas dolorosas, sean desprendimientos en nuestro corazón, desprendimientos en nuestra vida, te quitaron, te robaron un carro, te robaron todo tu dinero, te saquearon tu casa, yo no sé, perdiste tu negocio, perdiste tu empresa. Todo lo que nos pasa es para que aprendamos nosotros una total dependencia de Dios. Cuánto verdaderamente amamos a Dios o cuánto verdaderamente amamos las cosas que tenemos. Entonces, la vida de David es una vida de contrastes. Se recuerda que dice la palabra de Dios, usted lo ha escuchado. David, dice la Biblia, que fue ungido como rey. Luego Saúl tuvo celos de David, porque dice que la gente en las primeras batallas que fue David cantaba: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y cuando Saúl escuchó esto, dice que se puso pero celoso, y como decimos, se le metieron los demonios que tenía, porque Saúl tenía demonios que lo perseguían, ¿sí? Y dice la Biblia que había un espíritu inmundo que se apoderaba de él, y solamente cuando David tocaba el arpa, dice que huía el demonio. Entonces, cuando Saúl escuchó que la gente cantaba que que Saúl había vencido a 1000, pero David a sus 10,000, olvídese, se terminó de endemoniar, y dice la Biblia que empezó a perseguir a David para matarlo. Entonces David empezó a huir, David empezó a salir, David empezó a escapar, y usted sabe la historia. Pero no sé si ha escuchado que David se fue a meter a la cueva de Adulam. ¿Cuántos han escuchado la cueva de Adulam? Con todo el respeto que a veces tengo hasta amigos que tienen iglesias que se llaman la cueva de Adulam, yo no le pondría cueva de Adulam a un ministerio, y lo digo con mucho cuidado, sí, temblor. Porque cuando David se fue a la cueva de Adulam, hermano, le tengo que decir, las cuevas no están diseñadas para los hijos de Dios. Las cuevas no están diseñadas para alguien que tiene un propósito de Dios. Las cuevas no están diseñadas para alguien que había sido ungido rey. Las cuevas no están diseñadas para alguien que tiene un llamado de parte de Dios. Una cueva en el parámetro natural, usted está bien claro, sabe que es una cueva. Pero una cueva en el parámetro espiritual es más complicado. Una cueva en el parámetro natural, hermano, yo he ido a varias cuevas porque en mi infancia me gustó mucho ser como excursionista, ir a varios lugares, y me conocí muchas cuevas que están en Alta Verapaz. Y le voy a decir, en todas las cuevas donde yo fui, habían altares de brujería y altares de hechicería. Y muchas veces que yo fui, estaban ahí mismo haciendo brujerías y haciendo hechicerías, porque las cuevas son portales demoníacos para atraer malos espíritus y para lanzar maldiciones. Ahí ya se lo expliqué. En la Biblia dice que cuando Lot, dice, se metió a una cueva, usted ya sabe lo que le pasó. Hubo un pecado muy grande. Sus hijas cometieron incesto con él. La Biblia dice que cuando Noé salió del arca, y usted sabe la historia, y se metió a una cueva, se emborrachó y su hijo vio la desnudez. Las cuevas no están diseñadas para nosotros. Dice que Saúl entró a una cueva a hacer sus necesidades fisiológicas, y David le cortó una parte del manto y le dijo a lo lejos: Padre, mira, yo hubiera podido matarte, pero no lo hice. Y entonces dice que todavía Saúl tuvo misericordia. Pero las cuevas no están diseñadas para nosotros. Ahora, en el mundo espiritual, olvídese, las cuevas tienen una representación muy interesante. David se había amargado, David había llegado a un punto donde se había cansado de huir, de correr, y entonces dice que se fue a la cueva de Adulam. ¿Y sabe qué? Se fue con él un montón de perdedores, endeudados, amargados, asesinos. Mire, no va a creer que David estaba metido en un buen lugar. David estaba metido en un lugar pésimo, hermano. Muchas veces nosotros no dimensionamos eso, porque como es David, ¿verdad? Hasta la cueva de Adulam, y uno dice, wow, pero la cueva de Adulam, es más, yo le digo, yo no quisiera estar jamás en la cueva de Adulam. No me interesaría ir ahí, porque solo están los amargados y están los que son malvados, los que están que tienen problemas con los demás o que tienen problemas en su corazón. Entonces David, dice la Biblia, que se fue a la cueva de Adulam y después se fue con los filisteos. ¿Qué hacía David con los filisteos? Acompáñenme a 1 Samuel 29 rápido, para que podamos pasar al siguiente capítulo y podamos entender qué es lo que Dios le enseña a David. Pero esto es importante también para nosotros en este tiempo. 1 Samuel capítulo 29.
29 verso 1, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, en Israel, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en el día, desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000? Detengámonos acá. No sé si está captando. David ahora estaba en el ejército contrario. ¿Qué hacía David en el ejército contrario? ¿Sabe usted que muchas veces nosotros, la vida del humano, el corazón del hombre a veces es muy complicado, porque cuando nos amargamos, hermano, hacemos todo lo que no tenemos que hacer? Le voy a poner ejemplos bien prácticos. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos enojamos con Dios. Y yo he escuchado a mucha gente: como el Señor no hizo nada, ahora me voy a volver un borracho para que de verdad hablen de mí. Hermano, de verdad yo he oído gente así y he tenido que ir a ministrar gente así. Gente que está así mal. Un día una persona X, hermano, Dios no le contestó, Dios no obró como él quería, se fue a comprar droga, fue a traer un par de mujeres, las metió a un lugar, a su oficina, y cuando estaba en medio de a querer hacer el pecado, se como que vino en sí y me llamó al otro día que lo liberara y que lo ministrara. Entonces, a veces uno dice: no, hombre, hermano, eso es muy extremo. Pues le tengo que decir que el hombre muchas veces, cuando digo hombre, estoy hablando hombre y mujer, hace cosas extremas o hace cosas encaprichado a causa que Dios no respondió lo que tenía que responder, entre comillas. Cuando a veces tenemos nosotros pérdidas en nuestra vida, porque las pérdidas pueden ser de diferentes índoles, hermano, nos podemos poner en una condición equivocada en nuestra vida. Dice que David pasó años en el ejército filisteo. ¿Y sabe qué era lo que hacía? Usted ya fue a averiguar qué era lo que David hacía. Era un saqueador, era un extorsionador y un asesino. Eso era lo que David hacía. Nosotros nos predicamos que David es conforme el corazón de Dios y que David aquí, y todo el mundo quiere la unción de David para matar gigantes, pero nadie sabe que David fue un asesino, que David fue un extorsionador, que David fue un adúltero, que David fue un fornicario, que David fue alguien que practicó la injusticia delante de Dios. Entonces ahora David está con los filisteos haciendo lo que no tiene que hacer. Su propósito se queda detenido, y yo le digo a la gente: el propósito que Dios ha establecido sobre nuestras vidas, nosotros somos los que lo detenemos. Dios nunca detiene nada. Nosotros somos los que nos quedamos parados. Nosotros somos los que le reclamamos a Dios porque Dios no hizo esto, porque pasó esto, porque me pasó esto, porque no pasó así, y por qué no hiciste esto, Señor. Y le tengo que decir una cosa: nosotros no le podemos dar instrucciones a Dios. Nosotros solo tenemos que obedecer y seguir caminando. Sin embargo, David, mire lo que le dice este rey. Dice: ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Como quien dice: ¿y este cuate qué hace aquí con nosotros? Si este estaba en el ejército de Judá, este estaba en el ejército del rey Saúl, ¿qué hace David acá? Hasta a él le pareció extraño que hacía David ahí. Ahora le pregunto: si a un rey le pareció extraño que hacía David, ¿usted no cree que Dios se extrañaba más qué hacía David en ese lugar? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová que tú has sido recto. Mire, se puede ser recto haciendo cosas incorrectas. Póngale atención a esto, porque uno lo ve y uno no entiende que lo que David está haciendo es incorrecto, pero para el rey era recto lo que David había hecho. Mire, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho yo
¿qué he hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Póngale atención ahí, pues ahí David pareciera que lo desprecian, pareciera que no lo quieren, pareciera que lo están reubicando, pero en el propósito de Dios, Dios comienza a reubicar a David. Dios comienza a que David pueda entender realmente lo que está pasando. Ahora, pareciera que acá todo está marchando, pues para David no está bien, porque David quería seguir metido en el ejército filisteo. Ahora, usted ya sabe, mis hermanos, que los filisteos hasta el día de hoy se cree que las batallas que Israel tiene con la franja de Gaza y con diferentes culturas de Medio Oriente tienen que ver con la misma raza filistea. Claro, hoy no se llaman filisteos, pero se cree que son esas mismas culturas. Irán, todos esos chiitas, hay varios diferentes tipos de corrientes islámicas en ese lugar que le hacen batalla a Israel, y que tiene que ver todavía con los filisteos. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque los filisteos siempre fueron y serán enemigos de Israel. Entonces usted no tiene que estar metido con los que están en contra de Dios. Y a veces nosotros cometemos ese error. David cometió ese error, pero lo más importante es poder entender: muchas veces en nuestra vida nos salimos de nuestro propósito. Hermano, yo no sé qué estemos pasando, pero le voy a decir algo. Yo creo que hoy parte de la palabra era, por ejemplo, Dios está trayendo sanidad. Y yo le voy a decir algo: Dios quiere traer sanidad a nuestro corazón, sanidad a nuestra mente, sanidad a nuestra vida, sanidad a nuestros pensamientos, sanidad a nuestras acciones. ¿Sabe una cosa? Muchas veces, a causa de no estar sanos en nuestra alma, es por eso que no logramos avanzar y crecer y desarrollarnos en el llamado que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sabe? Yo le decía a una de las personas que está con nosotros, decía: tú decides detenerte en tu llamado. Yo estoy en contra de algunas cosas que a veces escuchamos, y por enseñanzas y respeto, porque obviamente si yo invito a un ministro, a un profeta, a un apóstol, obviamente yo lo estoy invitando, yo lo estoy habilitando para que predique, para que enseñe y para que imparta. Pero hay algunas cosas que a veces yo le digo a la gente: yo esto lo debato, porque a veces yo no creo, yo no recibo eso cuando dicen: estás desactivado, te voy a activar. No, tú no estás, tú te desactivaste tú mismo, y tú te puedes activar tú mismo. O sea, yo soy el que decido desactivarme. Voy a ponerle práctico, hacer algo bien simple. Alguien que ministra la alabanza: si tú quieres, cierras tu boca y jamás vuelves a cantar. Pero si tú quieres, abres tu boca y nunca dejas de cantar. Si tú quieres, alabas al Señor y expresas lo que Él ha hecho en tu vida. Si tú quieres, te quedas callado y nunca dices nada de lo que Dios hace. Pero ¿qué le dijo Jesús a los fariseos? De cierto te digo que si estos se callan, las piedras van a alabar y las piedras van a cantar. Entonces la Biblia nos enseña, hermano, que nosotros tenemos que seguir avanzando en el llamado que Dios preparó para nuestra vida. Ok, ya le di el panorama. David ahora dice que cuando los reyes se dan cuenta quién era David, es que ¿cómo explicarle esto, hermano? ¿Sabe cómo es esto? Como que yo lo veo acá cantando a usted ahora. Hablemos acá, pongamos a ejemplo al hermano Eric, ¿sí? Pongamos el ejemplo a Eric. Yo lo veo acá cantando, adorando al Señor, y uno dice: qué lindo, qué precioso. Y de repente me voy un día para Panajachel y entro a un bar, restaurante. Están los rockeros cantando ahí, no sé, música rockera del mundo, y lo miro tocando el rock y cantando ahí, imagínense. Voy a hacerle publicidad a un grupo guatemalteco, ¿sí? De repente lo veo cantando con Bohemia Suburbana, tocando el teclado, ¿sí? Entonces yo diría, ¿y qué haces? No era este Eric el que adoraba y cantaba. Le voy a decir algo así, voy a hacerte publicidad. Hay algunos videos internacionales donde Eric está cantando, porque Eric grabó un par de discos con Fernan Monroy y está cantando y tocando en Francia, fue, ¿verdad? En Israel, creo, no me recuerdo. Entonces, imagínense que yo le diga: Eric, no era Eric el que estaba tocando y tocando, sí, pero ahora está tocando con Bohemia Suburbana.
un grupo de mi infancia, ¿verdad? Se lo digo de una vez, pues, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque no tendría lógica, ¿verdad? Decirle, pues no es la profeta que estaba en la iglesia y que cantaba y ahora está en este lugar de perdición. Eso era lo que estaba haciendo David. Eso era lo que David había hecho, ¿sí? Y mismo, imagínese, Dios a veces va a utilizar a tus propios enemigos para que te profeticen y para que te reubiquen en tu llamado. Resulta que los reyes, cuando se dieron cuenta, le dicen, y no se cantaba, Saúl mató a mil y David, no, hombre, este cuate no lo queremos aquí. Entonces, bueno, ahora mire lo que pasa. Vámonos a 1 Samuel 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, o sea que se tardaron tres días de camino de que los habían echado del ejército filisteo, les dieron las gracias y les dijeron, hasta la vista, baby, ya no te queremos acá. Amalek había invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Póngale atención a esto, porque esto es bien importante. Vení para acá, Eric, por favor, hazme un fondo acá, porque necesito que entendamos qué es lo que David hace acá. Si no lo entendemos, hermano, no vamos a descubrir qué tenía David que no tenían otras personas. ¿Qué tenía David que no tenía Saúl? ¿Qué tenía David que tocaba el corazón de Dios? ¿Y qué tenían otras personas que jamás se arrepintieron? Dice la Biblia que al tercer día, cuando venían caminando, yo me imagino que de lejos se vio la quemazón, el humo y aquello todo destruido, y se dieron cuenta que se habían llevado a todos, sus hijos, sus mujeres, todos se habían llevado. Mire, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Mire, no lo podemos dimensionar porque nosotros tal vez no lo hemos vivido de esa manera. Pero yo conozco gente, la pastora Estelita Alonso está haciendo su libro, a ver cómo, primero Dios, en no sé en cuánto tiempo termine el libro, lo vamos a leer. Ella es de Quiché y ella conoce cómo fue el conflicto armado cuando estuvo, y ella cuenta cómo era de complicado cuando se llevaban a una hija o un hijo y ya no sabían nunca más de un hijo, de una hija, ¿sí? Entonces es solo para que tengamos un poquito la profundidad que es lo que pasó cuando vieron y llegaron y ya no estaban sus esposas, ya no estaban sus hijos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Habían estado saqueando, habían estado hecho maldades, David y su gente. Habían estado haciendo lo incorrecto y ahora cuando llegan les pagan con la misma moneda. Pero ahora resulta que el dolor es más fuerte porque ahora ya no están sus hijos, ya no están sus esposas y se han llevado todo. Para que podamos entender por qué es que dice que les faltaron las fuerzas de llorar. O sea, hermano, en la vida yo le voy a hacer una pregunta, respóndase usted. ¿Cuántas veces en la vida se ha sentido totalmente en la pérdida total? Se ha sentido que no hay sentido para las cosas que están pasando, no tiene sentido lo que pasó. Y a veces le decimos, Señor, pero si yo te he servido, Señor, pero si yo te he dado, Señor, pero si he ofrendado, Señor, pero si he diezmado, Señor, pero si he estado fiel contigo, Señor, pero si he permanecido cuando otros ya no están. Y no tiene sentido muchas cosas en nuestra vida. Mire, le faltaron las fuerzas para llorar. Mire, las dos mujeres de David, Aionán, Jezreelita y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Se quedó sin esposas David. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Yo le voy a decir una cosa, usted no va a creer que David andaba que él era el traidito del equipo. Hermano, miren lo que dice la Biblia. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma. Pues si andaba con amargados, ¿qué es lo que va a resultar? Ten cuidado de estarte juntando con gente amargada. Ten cuidado de estarte juntando con gente que está con raíces muy fuertes de amargura, de odio, de rencor. Ten cuidado, no te juntes con gente así, porque lo que va a pasar es que te va a amargar o te va a contaminar. Recuérdese que hay tres maneras de impartición.
3 maneras de impartición que cualquiera de nosotros practicamos. Por asociación, ¿con quién tú te asocias? ¿Sí? Por comunicación, ¿con quién tú hablas? O por compartimiento, ¿por quién tú te sientas? ¿Con quién te sientas a hablar? Ten mucho cuidado con quién hablamos a veces nosotros, porque podríamos estarnos contaminando nuestro corazón y nuestra mente. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ahí me voy a quedar porque hay un punto y coma. Hermano, yo le voy a decir algo ahorita. Eso es lógico. Era lógico lo que estaba pasando. Yo le podría decir, les doy la razón a todos estos hombres, porque por lo menos, al menos yo soy alguien bien aprensivo y soy alguien bien protector. Imagínense que no se llevaran a uno de mis hijos. Y entonces estaban llorando, querían apedrear a David. ¿Por qué querían apedrear a David? La pregunta es, ¿por qué lo querían apedrear? Bueno, le voy a decir una cosa, él era el líder y David los manejaba de un lugar a otro, pero David también, Dios estaba trabajando en su corazón. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a David? David, ahora te estoy pagando con la misma moneda con que tú estuviste haciendo todo este tiempo. Salías, entrabas, ultrajabas, arrebatabas. Era lo que hacía David. No va a creer que David estaba como un santo. David estaba haciendo cosas que no eran correctas. Ahora le pasa lo mismo que él estaba haciendo. Lo que sembramos cosechamos. Y entonces ahora el pueblo lo quiere apedrear, lo quiere quitar de en medio, y todos empezaron a llorar. Pero mire el bandido, ahí es donde David, y esa es la enseñanza de hoy, es donde nosotros tenemos que entender que cuando todo está perdido, que cuando todo no tiene sentido, que cuando no hay fuerzas nuevas, que cuando hemos fallado a Dios, que cuando hablamos lo que no teníamos que hablar, cuando dijimos lo que no teníamos que decir, lo único que nos queda siempre es meternos a la presencia de Dios y entrar a su misericordia y a su gracia. Mire esto: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Otra vez, mas David, los otros lo querían apedrear, los otros estaban amargados, los otros estaban llorando, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Y entonces Dios empezó a trabajar en ese momento en el corazón de David. Y David se recordó que cuando era pastorcito de ovejas y el oso y el león venían, dice la Biblia que David peleaba contra ellos. ¿Y quién cree que le daba la victoria? Dios. David se recordó que cuando el clima era muy fuerte, cuando estaba lloviendo, cuando había sol, cuando había frío, David se recordaba que el que siempre le daba aliento para permanecer era Dios. David se recordó que un día lo hicieron un gran banquete en su casa y no lo mandaron a llamar, pero resulta que Dios le aderezó una mesa y delante de él lo sentaron, y dice la Biblia que lo ungieron como rey y le sirvieron a la mesa. Y por eso David escribe el Salmo 23, Jehová es mi pastor. David se comienza a recordar, y entonces David dice: lo único que puedo hacer es postrarme, humillarme delante de Dios y fortalecerme en él, porque estos me quieren matar. Mire. Y dijo David al sacerdote Abiatar. Entonces David se sacó un as bajo la manga, ¿sí? Fue con el sacerdote de turno. Dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo. Ahora la pregunta es: nadie puede consultar al efod si antes no se había santificado. Nadie se podía acercar al sacerdote si antes no se había santificado. Cuando la Biblia dice que David se fortaleció en Jehová, quiere decir que David se humilló, David se limpió, David se santificó, David se lavó sus pecados con sus lágrimas, David se postró delante de Dios, y cuando Dios le había otorgado el perdón, se atrevió a ir a consultar a Dios. Le voy a decir una cosa: usted consultaría a Dios aún siendo un pecador. ¿Sabe una cosa? Ni Saúl se atrevió a consultar a Dios, se fue a consultar a la divina de Endor, porque Dios se había apartado totalmente de él. Pero David entró a la presencia de Dios, se fortaleció en Jehová su Dios, le pidió perdón a Dios. Ahora mire Dios cómo le responde. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar.
Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres. Mire pues, iban 600 hombres. Esas son las matemáticas de Dios. ¿Saben que las matemáticas de Dios, o la lógica de Dios, es siempre contraria a las fuerzas del hombre, ¿sí? Así que nunca se base en lo que está metido en tu cuenta bancaria, ¿sí? Nunca pienses: ay, Señor, si lo que tengo no me alcanza para lo que necesito. Pues te tengo una noticia: las matemáticas de Dios no encajan jamás con lo que tú tienes en tu cuenta bancaria, con lo que tú tienes en tus ahorros o con lo que te van a pagar cada fin de mes. Las matemáticas de Dios son exponenciales, y siempre Dios multiplica, y siempre Dios te sorprende, y siempre Dios abre puertas donde tú menos te lo esperas. Te lo dice alguien que vive por fe, y te lo dice alguien que siempre ve que las matemáticas de Dios no encajan. Yo ya entendí por qué nunca me fue muy bien en matemáticas en la universidad. Se lo prometo, no sé por qué, pero me costó sacar la mate 1, 2 y 3, ¿sí? Cuando le digo me costó. ¿Y sabe por qué? Ahora entendí: porque si las hubiera procesado y entendido, fuera muy lógico. Tendría que decirnos que esto así es porque como las derivadas y como la matriz, no, hombre, ¿qué más derivada, ni qué matriz, ni qué 8 cuartos? ¿Sabe qué es lo que Dios me ha mostrado? Que Él es capaz de hacer cualquier fórmula como Él la quiera hacer y poner el resultado que a Él le plazca la gana poner. Así de fácil, ¿sí? Den un aplauso al Señor. 200 hombres se quedaron cansados. 200 hombres ya no pudieron continuar. Le tengo que decir que eran 3 días de camino para llegar a la ciudad. Y ahora consulta a Jehová y salen otra vez de regreso para ir a pelear. No va a querer que solo ir a traer así pacíficamente. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar al torrente de Besor. No te preocupes, es normal que la gente se canse. La gente que está a tu alrededor muchas veces se va a cansar, y a veces vas a tener que seguir adelante en medio de la prueba, en medio de la soledad, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del vacío, en medio del quebrantamiento. Vas a tener que continuar adelante solo o sola. Pero eso es ambiguo. ¿Sabe por qué? Porque no estás solo ni estás sola. Dios está contigo. Y eso fue lo que David entendió cuando habló con Dios, cuando se fortaleció en Dios. Y después consulta a Dios. Imagínense que con el tremendo pecado que tenía David, que yo venga a consultar a Dios y que Dios me diga: ve, los vas a alcanzar y vas a recuperar. Hermano, disculpe, ya no hay otra palabra que pueda limitarme, y no hay nada que me pueda decir que no lo voy a lograr, porque el mismo Dios al que estoy humillándome, al que estoy buscando, me está perdonando y ahora me está diciendo que me va a otorgar la victoria. Por eso David continuó con 400 hombres. A David no le importó la fuerza humana. David sabía que Dios le había dado una palabra. ¿Sabe una cosa? Ese es el éxito de David. Que David era un hombre de fe, era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre que le creía a Dios, era un hombre que se tomaba de la mano de Dios, y por eso Dios le daba la victoria. Por eso le arrebataba el perdón a Dios, por eso le arrebataba la gracia, por eso le arrebataba el favor. Este es el tiempo en el que Dios está buscando hijos e hijas que le arrebaten los milagros a Dios, que le arrebaten la virtud al Señor, que le arrebaten. Le pongo un ejemplo: la mujer del flujo de sangre. ¿Qué fue lo que hizo la mujer del flujo de sangre? Le arrebató virtud al maestro, porque dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, voy a ser sana. Ese si tan solo es. Hay un poder en ese hombre, hay un poder y autoridad en él. Por lo tanto me voy a esforzar, me voy a arrastrar en medio de la gente, y cuando nadie me vea, tocaré el borde, porque ese hombre tiene poder. Era fe. Le creyó a Dios en contra de su mentalidad, de su enfermedad, de su condición, de lo que estaba viviendo, hermano. Me encanta la palabra porque dice que había gastado todo lo que tenía para vivir. O sea, que haber tenido mucho dinero. Porque si yo ahorita me preguntan, hermano, si yo tuviera una enfermedad, yo no tengo mucho que gastarme, así que no podría decir así un libro de mí. Pero si tuviera
fincas, propiedades, casas, carros, podría decir, gasté todo lo que tenía. O sea que esta mujer tuvo que haber tenido recursos para que la Biblia diga que había gastado todo lo que tenía. Tal vez todo lo que tengo es mi tableta que tengo acá. Un ejemplo. Pero decir todo lo que tenía es, hermano, tengo propiedades, tengo 5 casas, tengo 20 terrenos, tengo, no sé, 5 carros, me explico, todo lo que tenía, cuentas bancarias. Y entonces entendió que no se trata de fuerzas humanas. No vas a poder en tus fuerzas humanas. No vas a poder con lo que tus ojos ven. Vas a poder con lo que tus ojos no ven, y vas a poder con lo que no tienes. Así funciona Dios, mi hermano. Es lo que Dios nos muestra en la palabra. En cada proceso de la palabra te vas a dar cuenta que lo que Dios nos está enseñando es aprender a caminar en una vida de fe verdadera. Es aprender a depender totalmente de Él, no en nuestras posibilidades mentales. Es lo que Dios nos está diciendo. Los amalecitas, hermano, era una entidad. Algunos creen que los amalecitas era una entidad demoníaca que te quiere quitar de tu propósito, que te quiere quitar del llamado que Dios ha hecho a tu vida. ¿Dónde aparecen los amalecitas? Los amalecitas aparecen cuando Moisés saca al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel está cansado, póngale atención a esto, porque hoy tenemos que quebrantar ese espíritu que se quiere levantar en contra de los hijos de Dios. Y cuando el pueblo de Israel está caminando en el desierto, hermano, no lo digo por alardear, le digo porque ya estuve en el Negev. Hermano, es un calor abrasador, es un sol desolador que cualquiera en menos de una hora mi esposa se puso mala, le dio insolación del calor que hace ahí. Y el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto, estaban cansados, fatigados, y los amalecitas salen y le hacen batalla a Israel. Es entonces cuando se recuerda cuando Uri y Caleb le levantan las manos a Moisés, y dice la Biblia que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo ganaba la batalla. Josué peleaba con ímpetu, pero cuando Moisés bajaba sus manos porque se cansaba, dice que empezaban a perder la batalla. Este es un espíritu demoníaco que ataca tu fuerza, que ataca tu interior, que ataca tu fe, que ataca tu propósito. El propósito de Amalek era que Israel muriera en el desierto, que no llegara a la tierra que fluye leche y miel. Ahora resulta que Dios utiliza nuevamente a Amalek para que se levante en contra de David, para que David entienda su propósito. Otra vez tiene que ver con propósito, otra vez tiene que ver con su llamado, otra vez tiene que ver con lo que tiene que hacer verdaderamente. Ahí va a ver lo que pasa ya rápidamente. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber. Mire, yo con lo sanguinario que era David me hubiera quebrado ese egipcio, hermano, miro. Pero dice que su corazón, porque ahora David ya no iba a buscar a la gente con el corazón que venía cuando venía amargado con los filisteos. Ya se había arrepentido con Dios, había estado en la presencia de Dios, había consultado a Dios, ahora venía con la misericordia otra vez. Ese era el verdadero David. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita. O sea que este ingrato había estado en la batalla y en el hurto que llegó a hacer a la ciudad, y en todo lo que sucedió, en el despojo. Mire, soy siervo de un egipcio y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Qué fieles eran los amalecitas que lo dejaron tirado. Pues hicimos una incursión, mire, oiga pues, o sea, este hombre estuvo metido en la incursión. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, mire, y pusimos fuego en Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, de la tierra de Judá
Y los hirió David desde aquella mañana. Hagan atención a esto, porque aquí hay cosas sobrenaturales que no lo podemos, que a veces no lo vemos. Y los hirió David desde aquella mañana, o sea, los agarraron dormidos, hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Pongan atención. Por eso le digo, el 22 nos da una clave de con qué gente andaba David. Entonces todos los malos y perversos, pongan atención, hermano. Es que es para que nos quitemos eso de que David, que conforme el corazón de Dios, y que yo quiero ser como David. Deje de ser como David, si David era un gran pecadorazo, hombre. Yo quiero ser Pablo Ramos, el que tiene un propósito de parte de Dios y el propósito que Dios ha escogido para mí. Yo no quiero ser como nadie, ¿sí? Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. Mire el corazón. Pero como David ya había visto, mire, David venía victorioso, David venía con promesas cumplidas. Repita conmigo: promesas cumplidas. Cuando tú te humillas delante de Dios, cuando tú te fortaleces en Dios, cuando tú le crees a Dios, tus promesas se van a cumplir. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. ¿Quién nos ha guardado? Mire, ¿quién nos ha guardado? Y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Mire, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. O sea, el que trabajó, el que se esforzó, pero ya no pudo caminar a la batalla, David dice: no. Si trabajó, si se esforzó, y aunque ya no pudo llegar, también merece que comparta el botín y que comparta de lo que hemos obtenido, porque al final lo que tenemos nos lo entregó el Señor, no es por nosotros. Eso fue lo que David le dijo, ¿sí? No es por nosotros. David entendió, y es algo que tenemos que entender, iglesia. Todas nuestras batallas, aprendamos a entregárselas a Dios. Aprendamos a decirle al Señor: Señor, estoy pasando por esto, está complicado, me está costando, pero yo te lo entrego a ti hoy, Señor. Me quiero despojar de la pena, de la preocupación, de la tristeza. Hermano, de verdad, es tiempo de que la iglesia aprenda a entregarle al Señor las cargas. Ya no podemos seguir. Mire, tanta gente que yo conozco cristiana con problemas en su corazón, de amargura, de rechazo, de arrogancia, de soberbia, de problema con otros hermanos, amargados porque un pastor los lastimó, porque el otro pastor les hizo esto, que porque el pastor, hermano, está bien, el pastor es un hombre igual que tú y yo, pero tenemos que aprender a perdonar y tenemos que aprender a seguir avanzando, porque al final Satanás lo que detiene con un corazón amargado es tu propósito. Y cuando David llegó a Ziklag, mire esto, pues aquí la estrategia de David, ahora termino. Envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot de Negued, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jaramael, en las ciudades de Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y a todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Ponen mucha atención a esto, ya termino. Cuando el propósito de Dios se activa nuevamente en tu vida,
David se dio cuenta del daño que había hecho. Todas estas ciudades que usted cree que David les mandó un presente, fueron todas las ciudades que David había saqueado con sus hombres. Bueno, se lo voy a decir de otra manera. La extorsión no es nada nuevo. La extorsión existe hace miles de años. Los mareros, qué triste que sigan un modelo bíblico. No va a creer que es un modelo diabólico. Es un modelo que está en la Biblia. Extorsionan a la gente y se apoderan de lo que le pertenece a la gente. Entonces ahora David se da cuenta que ha fallado. David se da cuenta que había obrado mal. David se da cuenta que había salido de su propósito. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir algo que casi nadie lo predica. David estaba amargado. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que lo habían ungido como rey, pero parecía que no había surtido efecto la unción que le dejaron caer, y por eso se había tirado al desprecio y al abandono con los amargados y los empobrecidos de corazón. ¿Por qué? Porque pasa en nuestra vida, hermano. A veces Dios nos ha dado palabra, nos ha dado promesa, y lo que menos evidencia en nuestra vida es lo que Dios dijo. Aquí dice el Señor que te voy a levantar, te voy a llevar a las naciones, te voy a usar, vas a ser de bendición, y estás quebrado, no te resulta nada, no logras salir a flote, la iglesia no crece, el ministerio no, ni siquiera te conocen. Entonces la pregunta es: Señor, ¿y qué pasó con esas palabras que dijeron? Y entonces viene tu humanidad. De plano que el profeta que me dio ese día la palabra se chanfleó. De plano que esa noche que el apóstol me ungió, de plano que fue emocional. De plano que fue porque como tenía dinero y yo lo llevaba, de plano lo hizo por quedar bien. Empieza tu mente a decir tonteras, a decir cosas que no agradan a Dios. David comenzó, hermano, se perdió por años. La Biblia, no voy a estudiar, no tengo ahorita, no recuerdo el dato, pero creo que fueron como 5 años que estuvo David como un ladrón, como un pordiosero, como alguien que se salió de su propósito. Y después dice que regresa cuando Saúl está haciendo guerra y se hace el tonto. No sé si ahí lo busca. Y cuando lo vieron, tuvo miedo de los filisteos. Es que era un bandido. David era pero un bandidazo. Y se hace el tonto. De verdad, vaya a leerlo. Dice que cuando lo ven empieza a hacer y dice que ese David se volvió loco. Mírenlo cómo se quedó, porque sabía que lo iban a matar. No, si ese David era tremendo, hermano. No va a creer que David era. ¿Por qué cree que Dios lo escogió como rey? Dios sabía quién era David. Dios sabe quién eres tú. Dios sabe quién soy yo. Y dice la palabra de Dios que David mandó presentes a todos los lugares donde había estado con sus hombres. Quiero que esta mañana, mi hermano, podamos entender nosotros. Póngase sobre sus pies, por favor. Y vamos a tomar la palabra que el Señor ha estado dando. Yo creo que este es un tiempo de sanidad, donde Dios quiere traer una verdadera sanidad a nuestras vidas, una verdadera sanidad a nuestros corazones. ¿Sabe que hay gente que pudiera estar acá y no viene porque no está sanada de su corazón? Porque siempre antepone cualquier otra cosa que venir a buscar a Dios. Y no lo digo como pastor enojado porque faltaron varios hoy. No es por eso. Es que lo que sucede, hermano, es que los tiempos se están acortando. Lo que estamos viviendo cada día se acortan las oportunidades. Y este es el tiempo que tenemos para venir con el Señor y fortalecernos, llenarnos. Así que yo le quiero decir, David se salió de su propósito, pero cuando se fortaleció en Dios, se reubicó nuevamente en lo que Dios había hablado de él. Así que cuando vuelva a leer de la cueva de Adulán, tenga mucho cuidado, porque yo no quisiera estar en la cueva de Adulán, ¿sí? Espero en Dios, pienso que nunca he estado ahí y no quiero estar. Porque estar en la cueva de Adulán representa estar amargado. Estar en la cueva de Adulán representa darle la espalda a Dios y decir: Dios ya no hizo nada, me voy a meter aquí. Y ahí que salga, ahí que ni decir que Dios me ayude, sino a ver cómo salgo. Y David cometió ese error porque se amargó, pero luego el Señor lo fortaleció. Mire, dice: y se fortaleció en Jehová su Dios. Era su Dios, pero le había dado la espalda. Ahora regresó al propósito nuevamente y Dios le responde, porque lo que Dios le quiere decir es: como eres hijo, cuando te humillas, cuando regresas a mí, yo siempre estoy dispuesto a escucharte y siempre estoy atento a tus oraciones. Levante sus manos al cielo, adoremos un minuto. Quiero orar. Todo lo que viene de